El mundo acude a la Marcha por la Paz y la Libertad, con concentraciones en unas 130 ciudades ya. Los venezolanos con carteles y banderas aseguraron que el Nobel es de la diáspora, a la vez que respaldaron y celebraron de manera incondicional a la líder política María Corina Machado, que según conoció NTN 24, acudirá el próximo miércoles a la ceremonia que marcará el Nobel para la dirigente María Corina Machado. Madrid, España no se quedó atrás. Nuestro corresponsal permanente Andrés Gil ha conversado con los manifestantes, ha conversado con los venezolanos, ha conversado con la diáspora y nos ha enviado la información a través del siguiente reporte. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Andrés Villavicencio, ustedes lo recordarán, es uno de esos miles de venezolanos que de manera valerosa hizo la recolección de las actas electorales aquel 28 de julio y también uno de los centenares, miles de venezolanos que tras esa represión postelectoral tuvo que salir de su país, tuvo que salir exiliado y se encuentra aquí en España. Andrés, participamos esta noche hace unas horas aquí en Madrid de una marcha por las antorchas para rendir homenaje a María Corina Machado, pero también para rendir homenaje a ustedes, a los venezolanos que han venido luchando. ¿Cuál es el mensaje que entregaron esta noche ustedes acá? Que el Premio Nobel de la Paz no solamente es de María Corina Machado, es de todos los venezolanos que tenemos 26 años soñando con la libertad, luchando por la libertad, especialmente con los venezolanos que más han sacrificado, que son los familiares de nuestros presos políticos, de nuestros asesinados, de nuestros torturados, que por supuesto que más temprano que tarde vamos a hacer reconocer la victoria del presidente electo Edmundo González, porque es muy importante recordarlo, Andrés. Es muy importante porque en Venezuela tenemos un refrán que dice que hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan, y aquí no podemos callar ni olvidar que Edmundo González ganó la elección presidencial, y todo lo que está ocurriendo en Venezuela es única y exclusivamente culpa del régimen chavista por decidir robarse esa elección. Andrés, hoy tuvimos claro en comunicación de NTN 24 con la organización del Nobel que ellos cuentan con la presencia de María Corina el próximo miércoles. ¿Cómo va a ser eso para ustedes los venezolanos, volver a ver a María Corina en libertad luego de tantos meses de tener que estar a resguardo y nada más y nada menos que recibiendo el Nobel de Paz? Sí, así es, casi un año ya de clandestinidad para María Corina Machado. Yo realmente no sé si María Corina Machado estará o no estará de forma presencial. De lo que sí estoy seguro es que esté o no esté, su decisión siempre va a estar supeditada a lo que más le interese al país y a la lucha por la libertad. Si a la lucha por la libertad le conviene su presencia en Oslo, ella estará en Oslo. Si a la lucha por la libertad de Venezuela le conviene que ella aún permanezca en Venezuela, a pesar de la injusta clandestinidad, pues ella va a permanecer en Venezuela. Y desde acá, por supuesto, mi agradecimiento, mi gratitud, mi admiración y mi orgullo con María Corina Machado como venezolana, como yo siempre lo he dicho, la mujer más valiente, que su lucha, por supuesto que más temprano que tarde valdrá siempre la pena el esfuerzo que hicimos todos, y nada de lo que hicimos va a ser en vano. Va a valer la pena cada sacrificio, va a valer la pena el 28 de julio y los venezolanos seremos libres y podremos los exiliados volver a construir un país en libertad. Andrés, miremos esto y seguimos hablando. Fueron miles los venezolanos que esta noche participaron en la marcha de antorchas, una marcha llamada Marcha por la Paz y por la Libertad, una marcha que es previa a lo que recibirá, a lo que ocurrirá el próximo miércoles en Oslo, una marcha por las antorchas, una marcha de antorchas, después de recibir María Corina ese Premio Nobel de Paz. Y hablamos aquí durante esa marcha con familiares de presos políticos, con dirigentes políticos, con exiliados que están muy felices por lo que está ocurriendo y esperanzados en que termine de regresar la libertad a Venezuela. Es el reconocimiento a esta lucha de más de 27 años que llevamos los venezolanos, es el símbolo de la democracia, de la paz que esperamos reconstruir y poder transitar en corto plazo, y por ello estamos aquí. Con muchísima alegría y obviamente nuestro corazón con ella, en honor a todos los venezolanos dentro y fuera del país y sobre todo por nuestros presos políticos. Hoy amaneció uno de nuestros líderes, el del Estado Nueva Esparta, fallecido en la celda del Helicoide. Hoy estamos más de 100 ciudades del mundo, se están convocando el encuentro de los venezolanos diciéndole que no solo el Nobel es nuestro, sino que también la paz y la libertad es uno de los deseos que nosotros necesitamos, porque la paz y la libertad no están alejadas, van de la mano. El Premio Nobel de la Paz lo que pone nuevamente en los ojos del mundo, no solo a Oslo, sino a Venezuela entera.
Sí, no, y hay que decirlo, Alfredito Díaz tenía más de un año detenido y estuvo más de un año aislado en el helicoide. Por lo tanto, es responsabilidad absoluta del Estado, que lo tenía bajo custodia, la muerte de Alfredito Díaz. Bueno, sus familiares van camino a Caracas, al helicoide, para recoger su cuerpo y hacer todos los trámites correspondientes, pero hoy la familia de Acción Democrática y Venezuela entera está de luto, porque Alfredito no es el único, lamentándolo mucho. Se suma la lista de varios fallecidos bajo custodia en lo que va desde el 28 de julio en adelante. Andrés, una última pregunta. ¿Qué ocurre después del 10 de diciembre? ¿Qué ocurre con ustedes después de tener el Nobel de Paz en la mano? Bueno, eso va a depender de lo que ocurra antes, en los próximos días, de lo que ocurra después del 10 de diciembre. Lo que sí te garantizo es que el régimen chavista no podrá robarse el 28 de julio y no tener consecuencias políticas. Habrán consecuencias para el régimen, habrá libertad para Venezuela y habrá justicia para todos los perseguidos políticos, para todos los asesinados, para todos los exiliados y para todos los venezolanos que han sufrido y padecido el régimen chavista estos últimos 26 años. Andrés Villavicencio, gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. 130 ciudades alrededor del mundo finalmente se sumaron y se están sumando durante esta jornada de sábado a la movilización convocada por María Corina Machado. Un abrazo para todos. Feliz noche desde Madrid. Un abrazo, feliz noche allí en la capital española. Andrés, gracias por el reporte desde muy temprano en la capital española. Y como les decíamos, son decenas las ciudades que participan en esta gran movilización. Los venezolanos han salido a las calles en varias latitudes ya. Hay movilizaciones por la libertad y la justicia programadas esta tarde en el continente americano, en Europa, Asia y Oceanía. Ya salieron a las calles. Acompáñenos en este recorrido. Comenzamos en Barcelona, precisamente en el noreste de España, donde la concentración de la diáspora llegó hasta el Monumento a Colón, uno de los puntos centrales de la capital de la región de Cataluña. En Amberes se sumaron también a este clamor por la paz y la libertad de Venezuela. La comunidad venezolana en Bélgica exhibió fotografías de presos políticos y alzó su mensaje de apoyo a María Corina Machado. Hamburgo también participó en esta jornada. La diáspora venezolana clamó por un país que lucha por recuperar su futuro. Desde el norte de Europa, Venezuela también marchó. Precisamente en Utrecht, en los Países Bajos, los venezolanos también salieron a marchar como parte de este recorrido internacional que estamos ofreciéndoles a nuestros televidentes como balance de lo que fue esta movilización. Veamos las imágenes precisamente de lo que registraron los participantes de esta movilización en los Países Bajos. Este fue el ambiente. Pasamos ahora a Estocolmo, en Suecia, muy cerca de Oslo, en Noruega, donde tendrá lugar la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz. Allí posaron precisamente con la ilustración que sirvió al Comité del Nobel de Paz en Oslo para anunciar a María Corina Machado como la Nobel de Paz 2025. Posaron con banderas de Venezuela y Suecia. Australia, Brisbane y Perth se unieron igualmente a este llamado. Con carteles y banderas aseguraron que el Nobel es de la diáspora venezolana y de quienes han sido detenidos injustamente en Venezuela. El llamado también se escuchó en Tailandia. NTN 24 y Noticias RCN confirmaron que María Corina Machado asistirá a la entrega del Premio Nobel de Paz el próximo miércoles en Oslo. El jefe de comunicaciones del Instituto Noruego del Nobel señaló que ayer hablaron con la galardonada y les confirmó que acudirá, aunque aún no hay detalles sobre cómo lo hará. Tras una consulta a NTN 24 y Noticias RCN, el Instituto Noruego del Nobel confirmó la asistencia de María Corina Machado a la ceremonia de premiación del próximo 10 de diciembre en Oslo. Así lo señaló el jefe de comunicaciones de la entidad. Hablamos con María esta noche y esto fue lo que ella nos dijo. No tenemos detalles sobre cuándo ni cómo. Una asistencia rodeada de incertidumbre, pues sobre la dama de hierro venezolana pesa una prohibición para salir de su país.
Es muy probable que no lo pueda hacer por los canales regulares de Venezuela, sino que se vea abocada a tener que salir del país, incluso por territorio colombiano. De lograrlo, abriría un nuevo capítulo de tensiones con el régimen de Nicolás Maduro que, según expertos, tendría un propósito. Muy seguramente lo que busca la líder o la lideresa opositora María Corina Machado es tratar de generar esa tensión que obligue al régimen a tener que negociar. El galardón a Machado fue anunciado el pasado 10 de octubre por su inalcanzable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia en territorio venezolano. Es quizá la noticia del momento en medio de esta ola de movilizaciones simultáneas en el planeta en respaldo, no solamente a María Corina Machado, sino también en respaldo a ese clamor de los venezolanos por el pronto retorno de la democracia, de la paz a su país. Pues se ha conocido precisamente que María Corina Machado ha confirmado su participación y la esperan precisamente allí en Oslo para entregarle el próximo miércoles el Premio Nobel de la Paz. Precisamente está con nosotros a esta hora José Antonio Vega, él es coordinador de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado en España. José Antonio, gracias por estar con nosotros. Saludos. Muchas gracias a ustedes. Un saludo para todos. José Antonio, ¿qué saben ustedes de la salida de María Corina Machado? Bueno, ustedes, como he conocido, la naturaleza del régimen y los riesgos que ello implica nos impiden dar detalles al respecto y preferimos ser prudentes en este sentido. En cualquier caso, el miércoles sí o sí, María Corina Machado recibiendo, y esa será la gran noticia, la gran imagen, el Premio Nobel de la Paz en Noruega. Es el deseo de todos. En Noruega vamos a concluir una gran cantidad de venezolanos, de ciudadanos de todo el mundo que han abrazado y han hecho suya esta causa. Y ya tenemos confirmados a 4 mandatarios, el presidente de Ecuador, presidente de Panamá, presidente de Paraguay, y anoche nos confirmó el presidente Milei de Argentina. Vimos en las últimas horas, además, la carta de invitación al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien también recibió en su momento el Premio Nobel de la Paz. ¿Han recibido confirmación si eventualmente el exmandatario asistirá? No tengo información precisa al respecto sobre esa invitación. Bueno, José Antonio, hoy ha sido una jornada masiva de movilizaciones de la comunidad venezolana en el extranjero, de la diáspora venezolana, unida bajo un mismo clamor: la libertad y el pronto regreso de la democracia a Venezuela, de la paz a Venezuela. ¿Cuál es el balance precisamente allí en España? Hemos visto el reporte de nuestro corresponsal en Madrid. Sí, bueno, hoy salimos, los venezolanos en el mundo, pues salimos una vez más. Estuvimos en 130 ciudades, 31 países. Yo recién estoy llegando de la concentración en Madrid. Fue un acto muy emocionante, muy emotivo, ver las lágrimas en los ojos de nuestros connacionales, la esperanza, lo que significa este premio, porque este es un premio que, como bien lo dijo María Corina, trasciende una persona, es un premio a una causa. Aquí se premian a los 30 millones de venezolanos, aquí se premian a todos los ciudadanos en el mundo, organizaciones, gobiernos, líderes, que desde hace tiempo vienen apoyando a nuestra causa. Se sucede en unos momentos que nosotros pues consideramos es la etapa final del régimen, y esto significa un impulso, pero al mismo tiempo es un compromiso para todos en apretar con más fuerza, en poner todo nuestro empeño en que logremos en los próximos días dar las mejores noticias al mundo que Venezuela será libre. Con todo lo que está pasando, con la presión militar de Estados Unidos, con el aislamiento del régimen venezolano, ¿confían ustedes en que el año cierre con una recuperación democrática? ¿Podría tardar más? Bien, este es un proceso que es muy difícil colocarle fecha. Lo que sí te puedo decir que el régimen, en algún sitio está escrita la fecha de terminación y que esperamos que sea lo antes posible. Este es un proceso que no tiene marcha atrás. Los venezolanos no vamos a ceder
en nuestra demanda, que es la demanda por la libertad. Los venezolanos no nos vamos a conformar con que se hagan concesiones simplemente para unas mejoras del cautiverio en que vive nuestro país. Nuestra exigencia es la libertad. Las acciones que se estén llevando a cabo por parte del gobierno de los Estados Unidos, no podemos especular en cuanto a cuál será el desenlace. Las personas suelen decir que será a través de una acción de fuerza, y nosotros lo que decimos es que será Maduro el que escoja la forma en que va a salir. Nosotros le hemos brindado al régimen de Maduro una salida en paz, una salida en transición, y que no es otra que respetar el mandato popular que determinó que Edmundo González, de la mano del liderazgo de María Corina Machado, fue electo el presidente de los venezolanos. Esa debería ser la transición que debería aceptar el régimen. Pero será el régimen el que escoja la forma como quiere salir. Y si al final su empeño es que sea a través de la fuerza, pues será a través de la fuerza. Hablaba usted de Edmundo González, el presidente legítimo de Venezuela, así escogido en las urnas en 2024. ¿Asistirá a la ceremonia de premiación en Oslo el miércoles? Está confirmada la asistencia de nuestro presidente, la confirmó el día de ayer, y contaremos con nuestro presidente Edmundo en Oslo la próxima semana. Esta antesala, esta expectativa, esta noticia que llena de esperanza a los venezolanos, estas movilizaciones de este sábado, tienen lugar precisamente un día en el que recordamos por qué es importante la recuperación democrática de Venezuela. Precisamente, pues esta semana, hablando de Edmundo González, su yerno fue condenado en una decisión muy desproporcionada a 30 años de prisión en Venezuela, y además esta mañana se conoció la muerte del líder opositor Alfredo Díaz en la prisión del Helicoide, ese centro de torturas del régimen venezolano. ¿Por qué esta noticia que hoy nos empaña el corazón nos recuerda de la importancia de no dejar sola a Venezuela, de seguir mirando y prestando atención y seguir haciendo veeduría para que el país recupere su libertad y sus garantías civiles? Bueno, lo primero, este acto por demás írrito de la sentencia al yerno del presidente es una demostración del terrorismo de Estado que se practica en Venezuela. Y hoy sí, recibimos con mucho pesar, con mucha tristeza, la muerte que se suma a la lista de tantos muertos que ha generado el régimen, en este caso el exgobernador Alfredo Díaz. Esto confirma un régimen que persigue, encarcela, tortura, mata y deja morir, que es una forma de matar. Se suma a la lista de las personas que han muerto en cautiverio a consecuencia de las condiciones a las cuales someten sus mazmorras este régimen. En este sentido, el mundo debe seguir acompañando la causa venezolana. Debemos seguir denunciando y debemos estar claros de que el enfoque que hay que darle a esta lucha hay que enmarcarla en las debidas características que tiene este régimen. Esto no se trata ya de un adversario político, no se trata de una lucha política. Estamos tratando en el mundo del crimen. El régimen que encabeza Nicolás Maduro y tal como ya lo han determinado diversas organizaciones y el gobierno de los Estados Unidos, distintos parlamentos, es un régimen que responde al comportamiento de un cartel criminal de carácter transnacional y que se ha convertido en un problema, lo ha declarado últimamente en sus declaraciones, en su carta enviada al presidente Trump, uno de quienes fueran personas de confianza y los organismos de inteligencia, como es el Pollo Carvajal, donde se ratifica cómo desde el presidente Chávez se prestó nuestro territorio, se prestó el Estado para ponerlo al servicio de enemigos históricos de las democracias occidentales, como Irán, como grupos irregulares como Hezbollah, Hamas, ELN y la FARC. De manera que es importante que el mundo una fuerzas y se alinee para confrontar
a este régimen de acorde a su naturaleza criminal. Eran las palabras de José Antonio Vega, coordinador de 20 Venezuela en España, que ha sido uno de los grandes epicentros de las movilizaciones de venezolanos hoy por la paz y por la libertad. José Antonio, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y los venezolanos en el continente americano también salen a marchar este sábado. En Argentina particularmente aguardan por esta jornada que comenzará en Buenos Aires en cuestión de minutos, prácticamente en unos 40 minutos aproximadamente. Por eso saludamos antes de que Adriana Flores se nos ocupe. Ella es coordinadora de 20 Venezuela en Argentina. Adriana, bienvenida a NTN24. Muchísimas gracias a ustedes. Adriana, ¿cómo son las manifestaciones de esta tarde, noche ya en Buenos Aires? Bueno, nosotros aquí en Argentina tenemos 9 puntos de concentración a lo largo de todo el país y particularmente aquí en Buenos Aires, bueno, estamos próximos justamente a empezar la marcha, denominada Marcha por la Paz y la Libertad. Hay mucho ánimo de parte de los venezolanos y además incluso argentinos que nos están acompañando en esta jornada. Además, también vamos a contar con la presencia de funcionarios locales que nos van a estar justamente acompañando en este proceso y bueno, han sido también fuertes luchadores por la causa de la libertad en Venezuela. Adriana, ¿cuál es el sentimiento del venezolano exiliado en Argentina hoy frente a esta noticia que renueva la esperanza de los migrantes venezolanos y es que María Corina Machado recibirá su Nobel el próximo miércoles? Sí, bueno, primero que nada, es un orgullo para nosotros. Estamos hablando de la primera persona que ha recibido un Nobel de la Paz venezolana, pero también lo que implica este Nobel. De hecho, la consigna de estas concentraciones, de estos eventos, es el Nobel es nuestro, porque esto va más allá del liderazgo indiscutible de María Corina Machado, sino que también demuestra que la causa de Venezuela es una causa global y es una causa que además a nosotros nos moviliza sentimentalmente por muchas cosas realmente, pero principalmente por la familia. Estamos hoy en día separados de nuestros familiares, regados alrededor de todo el mundo, y este premio Nobel es un recordatorio de que estamos cada vez más cerca del final. Nos decías que la manifestación también recibe el respaldo de funcionarios locales. ¿Qué autoridades en Argentina están respaldando esta movilización? ¿Quiénes se van a estar acercando? ¿Quiénes van a hacerse presentes? Sí, están varios diputados y senadores de los distintos bloques del oficialismo y asimismo también vamos a contar con la presencia de quien fue la ministra de Seguridad de la Nación Argentina, la exministra, ahora senadora Patricia Bullrich, quien ha sido además una férrea defensora de la causa de la libertad de Venezuela desde hace muchísimos años, y también vamos a contar con la presencia de funcionarios del Ejecutivo del gobierno del presidente Javier Milei. Claro, porque el propio Javier Milei estará ausente de la Argentina. Ya ha confirmado su viaje a Noruega para participar en esta entrega del Nobel a María Corina Machado. ¿Cuál ha sido la importancia de Argentina, de Javier Milei, del país en general para esta lucha democrática en Venezuela, para la recuperación democrática de los venezolanos? Si algo ha tenido el gobierno actual de Argentina, ha sido muy tajante y muy contundente con respecto al régimen de Nicolás Maduro, además de señalarlo como lo que son, que es un entramado criminal, un cartel criminal que hoy tiene secuestrado a Venezuela, pero también el haber tomado acciones concretas, como el caso de haber asilado a nuestros líderes del Comando con Venezuela en la Embajada de Argentina desde el año pasado, a quienes les dio protección hasta que fue custodiada la embajada por el gobierno brasileño. Y además de eso también el gobierno argentino ha venido repudiando los distintos organismos internacionales, las acciones del régimen y acompañando justamente a los venezolanos y a nuestra líder María Corina Machado en este proceso por la libertad de Venezuela, y asimismo también que lo hace muy importante que los gobiernos en la región han entendido de lo que representa el régimen de Nicolás Maduro, no solamente para la democracia, no solamente para los derechos humanos de los millones de venezolanos que hoy padecemos dentro y fuera del país, sino también representa un problema muy grave para la seguridad de las naciones. Entonces, claro, aquí esto va mucho más allá
y por esa razón es que gobiernos como el del presidente Javier Milei han sido muy contundentes en el rechazo al cartel de los soles de Venezuela. Sí, y ustedes tienen confirmación, conocimientos, el presidente Milei se estará reuniendo con María Corina Machado. ¿Tienen ustedes información de un eventual encuentro entre ambos? Lo que, en ese sentido, lo que vaya a ocurrir lo sabremos en momento, in situ. Hay situaciones que están ocurriendo en estos momentos y es muy importante guardar las formas hasta que sean públicas. Recordemos que también parte de la estrategia es no divulgar la estrategia antes de tiempo. Sí, bueno, me da a entender usted muchas cosas, entre esas que la lucha por la democracia en Venezuela no se detiene y los aliados democráticos de esas fuerzas legítimas siguen entonces trabajando para asegurar que esa transición tenga lugar, ahora impulsada por el Nobel de María Corina Machado. Eso es correcto. Las distintas fuerzas democráticas alrededor de la región están enfocados en estos momentos en que la transición en Venezuela se dé. Y como ha dicho nuestra líder María Corina Machado, que se dé además de manera pacífica y ordenada, porque además así lo decidimos los venezolanos el 28 de julio del año pasado, y que además este Nobel justamente representa esa lucha ferviente y que acompaña y que nos recuerda de que estamos en el camino correcto. Los venezolanos hemos hecho hasta lo imposible, hemos agotado todas las vías democráticas y ahora desde la misma comunidad internacional se nos está acompañando en este proceso, tomando las acciones que corresponden para desmantelar al cartel criminal, al cartel de los soles que tiene secuestrado nuestro país. Sigamos hablando de las movilizaciones de este sábado de cara a la entrega del Premio Nobel de Paz la próxima semana. ¿Cómo es el recorrido de hoy, particularmente en Buenos Aires? ¿Qué tan extenso va a ser? ¿En dónde se concentran? ¿Cómo va a ser en general esta marcha? Ok, sí, en el caso acá de Buenos Aires vamos a salir desde la salida del subte H de la Facultad de Derecho. Vamos a caminar hasta la Plaza Francia, donde tendremos algunas breves intervenciones. Se va a hacer un minuto de silencio por los jóvenes, por quienes han caído durante las protestas y en manos del régimen de Nicolás Maduro. Y aunado a eso, también vamos a contar pues, con la participación, con intervenciones de funcionarios o figuras públicas de Argentina y también figuras públicas de acá de Venezuela. Con lo cual va a ser realmente una réplica de la Marcha de las Antorchas de Oslo. Esta es la dinámica que estamos manejando con las marchas alrededor del mundo, haciendo justamente como una preparación a lo que va a ser el acto principal en Oslo, en la Marcha de las Antorchas en Oslo, el 10 de diciembre. Adriana, y viéndolo ya a escala más regional, ¿cómo son las movilizaciones que también se están replicando este sábado en otros países del hemisferio? Sabemos que en cuestión de minutos también Lima también arranca esta marcha. ¿Cómo es esa oleada de respaldo, esa réplica de las movilizaciones de las antorchas en América Latina? Estamos concentrados en distintas ciudades, en docenas de ciudades alrededor del mundo, específicamente aquí en Latinoamérica. Estamos prácticamente en casi todos los países de este lado del continente y además de eso, no solamente en las capitales, sino en las distintas ciudades. Hay mucha receptividad por parte de nuestra gente, de los venezolanos en cada uno de estos países y también de los nacionales de los distintos países, donde no solamente nos acompañan funcionarios, sino que también nos acompañan los nacionales, con lo cual, bueno, Venezuela hoy se ha transformado en una causa mundial, hoy Venezuela se ha transformado en una causa de tal manera que incluso personas que en su vida han estado en nuestro país se movilizan junto con nosotros y lo sufren casi que de la misma manera, lo cual este tipo de cosas también nos llena muchísimo porque eso es una lucha que no es fácil, ha sido una lucha muy dura, con muchas pérdidas además, tanto familiares como incluso en vidas humanas, y saber que contamos con ellos para nosotros es muy importante y muy gratificante realmente.
Bueno, y es que América Latina también, hay que decirlo, ha mudado, ha cambiado. Es otro momento el que está viviendo la región con la caída de gobiernos que en su momento fueron aliados a Chávez, a ese socialismo del siglo XXI. Cayó Rafael Correa en Ecuador con Nova, que se mantiene en el poder tras vencer a candidatos correístas en las urnas. Se prevé que José Antonio Kast, gane la elección frente a la comunista Janet Jara en Chile. El oficialismo salió derrotado en las elecciones presidenciales de hace una semana en Honduras. Actualmente el kirchnerismo se ha ido para darle paso a Javier Milei en Bolivia. Se acabaron 20 años del MAS. Esto también permite a la región reconocer y dejar de ocultar lo importante que es que Venezuela vuelva a la senda democrática. Esto ha permitido recabar más apoyo entre los pueblos de los diferentes países para la lucha democrática en Venezuela. Las ideas socialistas se demostró una vez más que no funcionan. Hace años atrás vimos cómo el mapa se pintaba con presidentes o con jefes de Estado que habían virado hacia el socialismo, y fíjate cómo hoy en día las ideas de la libertad son las que están permeando a lo largo de todo el continente. Y yo creo que además también el caso de Venezuela muy lamentablemente ha servido como referencia de cuáles son las ideas que fracasan, porque cuando tienes un Estado omnipresente, omnipotente, además un Estado que aplasta al individuo, termina siendo un reflejo muy claro de lo que puede pasar con otros países. Entonces, claro, no solamente el hecho de que las ideas socialistas ya no sean atractivas y que no deben por qué serlo, porque justamente eso es lo que ha hecho que hoy nuestro país, que hoy Venezuela padezca lo que padece, que es hambre, que es represión pura y dura, sino que también estamos ante un cartel criminal, el cartel de los soles, además declarado como organización terrorista, narcoterrorista por países de la región, que ha venido causando daño incluso más allá de las fronteras. Hoy en día tiene sus tentáculos a lo largo del continente a través de organizaciones como el Tren de Aragua, que se encargan de cometer delitos como extorsión, como tráfico de armas, de personas, de drogas. Y claro, hoy el mundo ha entendido que el tema de Venezuela va mucho más allá del país, va mucho más allá de derechos humanos. Es un tema que afecta la seguridad doméstica en el día a día, incluso de los ciudadanos de otros países. Entonces, esto es lo que hace que Venezuela tenga la importancia dentro de la agenda pública en los distintos países y que se están tomando las acciones que corresponden para lo que es el desmantelamiento de una organización criminal. Porque ya los venezolanos hemos hecho de todo y hemos agotado todas las vías democráticas. Y ahora lo que queda es la salida a la fuerza, porque así mismo fue que el régimen de Nicolás Maduro lo decidió. Y frente a esto, ¿cómo vive el pueblo venezolano exiliado que está fuera de su país la campaña, la presión militar de Estados Unidos en el Caribe que Nicolás Maduro ha intentado presentar como una supuesta agresión contra Venezuela, más allá de lo que dice Washington, que es una campaña contra el narcotráfico y el régimen narcoterrorista venezolano? ¿Cómo lo ven desde el exterior quienes residen fuera de su país? Primero, muy importante utilizar los términos correctos. Las acciones militares por parte del gobierno de los Estados Unidos es un desmantelamiento de un cartel criminal que hoy ha secuestrado a nuestro país, pero que también tiene tentáculos a lo largo de la región y que ha venido además haciendo mucho daño a los Estados Unidos. Para los venezolanos que estamos afuera, bueno, estas son acciones que justamente colindan con nuestros intereses, que son la libertad de Venezuela, mientras que nosotros estamos organizados dentro y fuera del país, mientras que nosotros hemos hecho hasta lo que la comunidad internacional nos pidió en su momento, que era, bueno, vayan a elecciones. Bueno, en efecto fuimos a elecciones y ganamos y lo demostramos. Entonces, claro, al final del día, estas son acciones que estaba haciendo otro gobierno, pero al final del día estas son cosas que el mismo régimen de Nicolás Maduro ha buscado, porque el 28 de julio nosotros fuimos muy claros de que queríamos un cambio del régimen actual. Entonces, tan sencillo como el hecho de que son cosas que
han sido buscadas por parte de ellos. Sí, la prensa internacional en la llamada que sostuvieron hace unas 2 semanas, Nicolás Maduro y Donald Trump ha revelado que el presidente de Estados Unidos llamó a Nicolás Maduro a abandonar Venezuela, a dejar el poder en el corto plazo. ¿Ustedes creen que esta campaña militar, esta presión de Estados Unidos en últimas terminará efectivamente con la salida de Maduro, aunque esté tratando de chapotear, intentando seguir atornillado al poder, intentando salvar a su entorno más cercano de las sanciones estadounidenses, según ha revelado en los últimos días la prensa estadounidense? ¿Creen que esta campaña militar va a terminar con la salida del régimen? Es determinar las acciones de un gobierno extranjero. No, digamos, tampoco quiero caer en la especulación, ¿no? Simplemente quiero recordar el hecho de que ya se han tenido situaciones, es decir, Donald Trump, este es su segundo mandato, ya sabe cómo se maneja el régimen de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, ya tiene experiencia y ellos han venido burlándose, el régimen de Nicolás Maduro ha venido burlándose de la comunidad internacional cientos de veces, con supuestos diálogos, rompiendo incluso promesas o rompiendo acuerdos que han sido establecidos con países. Entre eso, pues, el caso del Reino de Noruega, que en su momento había sido intermediario. Entonces, mira, una movilización de este tipo que se está haciendo, es muy difícil de que no se vayan a obtener los resultados esperados. La administración del presidente Donald Trump ha sido además muy claro de cuál es el objetivo, que es la seguridad de los Estados Unidos, con lo cual creo que con las pruebas y sobre todo los hechos que hemos visto en estas últimas semanas queda bastante claro cuál es la intención y bueno, por supuesto para nosotros lo más importante es la salida del régimen de Nicolás Maduro, pero también el cambio hacia la democracia, una transición pacífica y ordenada, pero sobre todo que podamos reencontrarnos con nuestras familias. Adriana, Así que, no la demoro más. Esperamos, por supuesto, lo mejor para los próximos días. Por supuesto, Adriana, nos unimos también a ese llamado. Adriana, no la demoramos más porque sabemos que tiene que llegar en cuestión de unos minutos a la movilización en Argentina, que estará por comenzar allí en Buenos Aires. Adriana Flores, coordinadora de Evento Venezuela en Argentina, gracias por haber estado con nosotros y el mayor de los éxitos en esta tarde en Buenos Aires. Así mismo es. Muchísimas gracias a ustedes.